Buenas noches, Corina. Selfa Marilis. Luis Fernando. Jessica Ruiz. Berta López. Marta Sofía Ispache, segura. José Adolfo Briones Franco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Silvia Regina Ambrosio Vegana. Buenas noches, licenciado. Jamie Anaí Cruz Escobar, Wendy López. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Ingrid Johanna Guzmán. José Granados y la Carolina Domínguez Contreras. Ingrid Iliana Barrios Manso. Brenda Leticia Sequem Pastor. Dominga Carolina Julum Yats. Catherine Solís, Scarlett Saray Paso Díaz. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Oscar. Don Verón, Oscar. Augusto René, Yolo Ortiz. Kelly Rosemary. Bueno, jóvenes, vamos al inicio. Sé que tienen examen mañana, pero... Buenas noches, Lic. Buenas noches. Teníamos... Ahí estamos. Entonces, vamos a comenzar con este pensamiento que está aquí de Benjamin Franklin. Tómate tiempo en escoger a un amigo, pero lento aún en cambiarlo. Vamos a ver los convenios y tratados internacionales. La fundamentación constitucional. ¿Qué dice la Constitución? En el artículo 102, inciso D, de la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Y precisamente dice que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Dentro de todos los que hemos visto con anterioridad, en el 102, también aparece el inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieren a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice, son funciones del presidente de la República. Inciso K. Someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional
y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. O dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Este artículo también nos da el análisis que a quien le corresponde aprobar los tratados es al Congreso y a quien le corresponde ratificarlos o denunciarlos es al presidente de la República, al Ejecutivo. ¿Cuál es la imperatividad de los convenios internacionales del trabajo? Las normas internacionales del trabajo tienen como función promover el alcance de las normas y costumbres nacionales y nunca habría de ser invocadas con el objeto de reducir el nivel que éstas podrían haber alcanzado a favor de los trabajadores. O sea, las normas internacionales no van a contravenir, a contrarrestar los derechos adquiridos por la clase trabajadora. Todo lo contrario, si hubiera dificultad, vamos a aplicar también los tratados siempre y cuando favorezcan a los trabajadores. Para el caso guatemalteco, debe entenderse que toda norma nacional o derecho interno que no entre en contradicción con algún convenio internacional del trabajo prevalecerá sobre estos últimos. La ley interna va a prevalecer sobre los tratados, siempre y cuando favorezcan al trabajador. Pero si el tratado favorece al trabajador, indubio pro operario, y su carácter el más favorable. En el Código de Trabajo hemos analizado el cuarto considerando. Ahora nos toca analizar el segundo considerando, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales del trabajo. Ven qué importante, incorporar al derecho constitucional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales del trabajo. El artículo 20, inciso A, que damos lectura, lo que indica es que si Óscar, Alfredo y Jamie Anaí celebran un contrato de trabajo, claro, van a fijar horario de entrada, horario de salida, jornada de trabajo, tiempo ordinario, salario mínimo, vacación, todos los derechos van a estar contenidos en el contrato. Pero por favor, Jamie y Óscar, adicionalmente a lo que dice el contrato, todas las disposiciones legales, incluyendo los que regula el código, pero especialmente lo que digan los convenios internacionales ratificados por Guatemala. También son parte, toda la legislación laboral es parte del contrato que ustedes celebraron. No se van a limitar a interpretarlo solo con el contenido del propio contrato. Hay que incorporar el derecho positivo vigente guatemalteco en materia laboral, que lo constituyen todas las disposiciones legales, incluyendo los convenios internacionales. En el artículo 211, inciso B, el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tiene que llevar a cabo una política nacional. Claro, Corina, imagínate, Corina, ahora estás analizando con nosotros que también el contenido de los tratados, si te favorecen como trabajadora, en Guatemala se considera derecho positivo vigente. Mira la importancia que tienen los tratados. Lo vamos a ver más adelante. Dice entonces, tiene llevar a cabo la política nacional en defensa y desarrollo del sindicalismo. Y en inciso le dice, tomará todas las medidas apropiadas
para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, todas las disposiciones legales, incluyendo el Código, así como los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Y nos vamos a dar cuenta que hay un convenio, varios convenios, que se refieren precisamente al derecho de sindicalización. Veamos hoy los convenios. Vean, este es punto de examen, ¿no? Este es punto de examen. ¿Cómo considera la OIT? ¿Cuáles son en qué idioma están traducidos sus convenios que consideran auténticos? Mirá lo que dice. Según lo establece el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter de texto auténtico. Únicamente el inglés y el francés. O sea, si hay un texto, un convenio en inglés y en español, y hubiera divergencia, usted sabe que el auténtico es el inglés o el francés. Dime, Raíl. Y buenas noches, licenciado. ¿Y hay una razón específica por la que esto es así? Porque, o sea, para mí no hace mucho sentido, porque en realidad hay más países hispanohablantes que franco, no sé cómo se diría, pero ¿hay alguna razón en específico para esto? Fíjate que, pero primero, fíjate que son convenios bastante antiguos. Posiblemente algunos se llevaron a cabo. Acuérdate que uno de los primeros textos que se hicieron en Estados Unidos, posiblemente fueron hechos en inglés y luego traducidos al español y los otros idiomas. Entonces me imagino que el texto original de muchos convenios posiblemente tengan estas dos. Y acuérdate que es el poderlos interpretar de acuerdo a la cultura de cada país, podría variarte algún término. Sí, entonces eso es lo que se trata de decir. Obligaciones para los estados que ratifiquen un convenio. Primero, por ejemplo, Guatemala. El 138 que se refiere a la edad mínima y el 175 que se refiere al tiempo parcial, los tienen su reglamento. Han sido ratificados por Guatemala y Guatemala a través de una legislación, a través de sus reglamentos, que es una legislación laboral, esta es su aplicación. Pero ¿qué pasa si no hubiera legislación? Entonces dice que la propia OIT tendrá a través de sus instituciones los controles de verificación para que todo Estado miembro y que haya ratificado los convenios o el convenio que haya ratificado lo pueda cumplir. Esas son las obligaciones. Ahora entremos propiamente a los convenios. Estos son los convenios que están en vigor y que han sido ratificados por Guatemala. Fíjate que los clasifica la OIT en fundamentales, de gobernanza y técnicos. Fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales? Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, que es el 29. El 87, Convenio sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación, 1948. Entonces quiere decir, ¿te recuerdas que leímos que Guatemala, el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe trazar la política de defensa y desarrollo del sindicalismo, ya sea por disposición legal y por los convenios? Aquí ya tenemos un convenio que ha sido ratificado por Guatemala, el 87. El 98, Convenio sobre el derecho de sindicación y de la negociación colectiva. Imagínate, ya tenemos un segundo convenio. Convenios sobre la igualdad de remuneración. Este es importante, porque aparte de que nuestra legislación trata, ¿se recuerdan cuando yo les dije lean el artículo 89 del Código de Trabajo, que se refiere a la discriminación
salarial por razón de sexo. Cuando una mujer, haciendo el mismo trabajo de un hombre, gane menos, tiene derecho a acudir a un órgano jurisdiccional o una autoridad de trabajo a exigir esa remuneración equitativa en relación al hombre. Ahí en ese caso el 89 solo tiene una forma de defenderse el patrono, es que demuestre que el producto que elabora la mujer es de menor calidad que el que realiza el hombre. No tiene otra alternativa, no tiene otro medio de defensa. Veamos entonces el convenio de abolición del trabajo forzoso. Pues lo vamos a ver con otro más adelante, que estamos tratando de que quede totalmente abolido cualquier tipo forzoso. O sea, no se permite la servidumbre. Yo no sé si recientemente, déjenme ver en qué país, Perú, o alguien que me corrige, yo creo que fue Perú, unos países de por ahí por Perú. ¿Se recuerdan que recientemente condenaron a una empresa japonesa porque estaba dando a cabo? Fue en Bolivia, licenciado. ¿Perdón? ¿Ingrid? Fue en Bolivia. En Bolivia. Sí, buenas noches. Fue en Bolivia y si no estoy mal, yo compartí el enlace a la publicación que leí en la BBC sobre resoluciones que pues llegó el juez, ¿verdad? Sobre el trabajo forzoso, esclavitud, violación de garantías increíbles. O sea, sí fue algo bien duro. Porque inclusive llegaron a descubrir que pues habían niños también trabajando, ¿verdad? Menores de edad, menores de 14 años. O sea, sí fue algo muy feo, la verdad. Solo quisiera que de repente alguien me lo verifica, porque ahí tenemos también que alguien dice que fue en Ecuador. Solo verifiquemos. Fue en Ecuador, la empresa Furukawa Plantaciones. Exactamente. Fue en Ecuador. Bueno, dijimos que fue Ecuador. Pero ¿qué es lo importante de esto? Imagínate una empresa japonesa, un país desarrollado, ¿sí? Un país que tiene una legislación increíble. Ustedes, vamos a ver cómo ellos tienen la forma de trabajo allá. Teoría Z, por ejemplo, yo te digo, increíble. Yo leí un poco materia laboral en Japón, es increíble. Pero ese es el problema para ustedes. País como Ecuador, sus leyes laborales, sus autoridades. Escúchenme, en este siglo, en este año, en el 2023, una empresa japonesa es sentenciada, es juzgada, es sancionada por tener actos de esclavitud en una empresa que precisamente propiedad de ellos está funcionando en Ecuador. Y ese es el colmo. Y yo te garantizo que no solo en Ecuador, en cuántos países habrán donde por no velar por los derechos de nuestros campesinos, de nuestra clase trabajadora, imagínate qué dureza, qué falta de ética de los funcionarios en materia laboral en Ecuador, que hayan condenado a una empresa con una condena de esa magnitud, una condena que va a trascender, todavía no ha trascendido lo necesario, pero tiene una empresa que debería ser cerrada, debería cancelar cualquier tipo de contratación en Japón y en cualquier parte del mundo. Llevar en este siglo, en el año 2023, actos de esclavitud en una producción es el colmo. Por eso tan importante que son los convenios. Convenios sobre la discriminación, empleo y ocupación. Convenios sobre la edad mínima. Imagínense, el 138 nace en la OIT en 1973. Guatemala tendremos que 8 años aproximadamente de estarlo aplicando. Por eso, yo no admito que usted ahora en el examen, muchos todavía me pusieron 14 años. Ya hemos hablado, no en una, en varias ocasiones, y ahora nos queda más claro. Constitucionalmente, si usted quiere, aplique la teoría de Kelsen, que no aplique en materia laboral, pero en la Constitución, en una disposición laboral contenida en la Constitución, está claro que todos los convenios internacionales ratificados por Guatemala
constituyen derecho positivo vigente. El 138 dice 15 años. Guatemala, precisamente dentro de sus obligaciones, crea el reglamento de aplicación del 138 y en Guatemala ustedes saben que son 15 años. Es más, si no, miremos qué es el 182, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. Yo le aplicaría a los dos el día que Dios le permita ser asesor, consultor de una empresa, que jamás se le olvide el convenio 138 y el 182 de la OIT. Y, por supuesto, el artículo 156 bis del Código Penal, donde hay delito y hay multa por haber contratado menores de 15 años en determinada clase de trabajos. Imagínense, puede un patrón no terminar en prisión. Y por cierto, esta semana, si usted es curioso, en Guatemala, efectivamente se llevaron a cabo allanamientos y hubieron capturas por trabajo por este delito contenido en el 156 bis. Léalos, usted lee esta semana en Guatemala. Bueno, veamos hoy los de gobernanza. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947. Convenio sobre la política del empleo, 1964. Convenio sobre la inspección en la agricultura, 1969. Convenio sobre la consulta tripartita, normas internacionales de trabajo, 1976. Que no se les olvide que se dividen en fundamentales, de gobernanza y técnicos. En estos, me gustaría, si alguien puede ingresar ahí a internet o buscarme el convenio 81 en su artículo número 6. Y se van a dar cuenta que son normas que yo debo conocerlas, porque el día, si a Oscar Alfredo Vázquez un día lo busca un inspector de trabajo que lo han despedido, Oscar, que nunca se te olvide el artículo 6 del convenio 81, que es sobre la Inspección General de Trabajo, que en su artículo número 6, alguien lo tiene a la mano para que lo lea, mire lo que dice. Habla del principio. Sí, dice, el personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. Uy, Brenda, por principio de la OIT, por una norma internacional, tú le puedes garantizar la estabilidad laboral a un inspector de trabajo. Claro, habrán faltas que si las comete y está en el Código de Trabajo va a ser despedido, pero no aquí no se permite ustedes aquellos benditos acuerdos que dicen por convenir a los intereses de la empresa, por convenir a los intereses de la institución. ¿Por qué? Por cambios, por reorganización de la institución. No puede. Hay un convenio internacional que le garantiza la estabilidad laboral a los inspectores de trabajo. Veamos hoy los técnicos, ¿sí? Veamos los técnicos. Convenios sobre las horas de trabajo en la industria. Convenios sobre el derecho de asociación en la agricultura. Convenios sobre la ceruza, o sea, la pintura. Está hablando de la pintura hoy, y creo que es el sulfato de plomo. Quiero que alguien me busque el convenio número 13 y vamos a leer el artículo 1, 2 y 3. Vean qué interesante. Hay productos, hay químicos o hay sustancias dentro de la pintura que están prohibidos internacionalmente, que están prohibidos por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, jóvenes, por eso los inspectores de trabajo deben de gozar de esta estabilidad. Por favor, Kevin. Buenas noches, licenciado. Sí, artículo 1. Todo miembro de la organización... Mira qué interesante lo que dice ahí, Kevin. Léetelo. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a prohibir, a reservar de las excepciones previstas en el artículo 2, el empleo de ceruza, de sulfato de plomo
y de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos en los trabajos de pintura interior de los edificios, con excepción de las estaciones de ferrocarril y de los establecimientos industriales en los que el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que tengan dichos pigmentos sea declarado necesario por las autoridades competentes, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores. 2. Queda, no obstante, autorizado el empleo de pigmentos blancos que contengan como máximo un 2% de plomo expresado en plomo metal. Artículo 2. Las disposiciones del artículo 1 no se aplicarán a la pintura decorativa ni a los trabajos de hilatura y de plasticeo. Cada gobierno determinará la línea de demarcación entre los diferentes géneros de pintura y reglamentará el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo y de cualquier producto que contengan dichos pigmentos en los expresados a trabajos de conformidad con las disposiciones de los artículos 5, 6 y 7 del presente convenio. Artículo 3. Queda prohibido emplear a los jóvenes menores de 18 años y a las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las autoridades competentes, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, podrán remitir que los aprendices de pintor sean empleados para su educación profesional en los trabajos prohibidos en el párrafo precedente. Esta norma ha sido totalmente superada por el derecho interno nuestro. Yo lo que diría dejar a usted la curiosidad es de que, pues ahora que compremos pintura a ustedes, hay que ver cómo está, si lleva estos químicos, estas sustancias. Miren qué peligroso debe ser para la salud. Miren qué peligroso debe ser. Está prohibido por un convenio en materia laboral. Yo les garantizo que si vamos a la Organización Mundial de la Salud, vamos a encontrar una norma más severa en relación a este tema. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante es el derecho laboral? El derecho laboral va más allá de una relación laboral. Imagínense el derecho a la vida, el derecho a la salud que nosotros tenemos como trabajadores y no estar usando sustancias que están prohibidas, que pueden producir, por qué no decirlo, hasta la muerte en el trabajador. Pero vamos a continuar. Convenios sobre el descanso semanal en la industria. Convenios sobre el examen médico de los menores en el trabajo marítimo. Imagínate, Kevin, qué interesante va a ser leer el convenio 16 que está ratificado por Guatemala. Claro, han sido superados porque acuérdate que estos son muy antiguos. Estás hablando de 1919, 21. Imagínate, este convenio sobre las horas extras se hizo, creo que el día que hacen la primera conferencia, si no estoy mal, son 6 los convenios que firman la conferencia, fíjate, son 6 los primeros convenios, imagínate, 1919. O sea, hay unos que ya están obsoletos, por supuesto, hay habla de 18 años, usted sabe que no son 18 años, pues ahora está hablando de 15. Y en estos casos, usted sabe que nuestro código ni siquiera permite que se trabaje, mucho menos las mujeres. O sea, ya en el 148 de nuestro código 149, tenemos ya, esto ha sido superado por la legislación interna nuestra. Convenio sobre el examen médico de los menores en el trabajo marítimo. Convenios sobre la igualdad en accidentes de trabajo. Convenios sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. Convenios sobre las horas de trabajo en el comercio y las oficinas, convenios sobre el trabajo subterráneo de las mujeres, convenios sobre la edad mínima en el trabajo marítimo, convenios sobre el examen médico de los menores en la industria. Yo no sé si han analizado que todos estos convenios, se van a dar cuenta, no habla de la edad mínima, pero no habla de la máxima. Pero bueno, vamos a continuar.
Convenio sobre examen médico de menores en la industria. Convenios sobre el examen médico de los menores en trabajos no industriales. Convenios sobre el trabajo nocturno de los menores no industriales. Por ejemplo, en Guatemala, sabes que el trabajo de los menores de edad no se permite la jornada nocturna. Y eso es definitivo, no se permite. Nuestra legislación interna ya superó este tratado. Convenios sobre la revisión de los artículos finales. Convenios sobre el servicio del empleo. Convenios sobre el trabajo nocturno de las mujeres. También ya está superado por la legislación nuestra. Convenios sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria. Convenios sobre las cláusulas de trabajo, contratos celebrados por autoridades públicas. Convenios sobre la protección al salario. Aquí se recuerdan que esto ya lo vimos nosotros en cuanto a un fundamento legal para pagar en cheques. Está precisamente en este 95. Y el artículo número 1, ¿alguien tiene el 95? Solo leamos por ahí el artículo número 1. Convenio 95. Me espero porque ese artículo es bien valioso, ¿eh? Ya van a ver cómo es de amplio. ¿Qué artículo dijo Lick? Disculpe. 1. A los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Fíjense ustedes que ese artículo que Brenda le dio lectura, léalo general, no me lo va a leer por palabras, léalo en su contexto y usted le va a encontrar una gran virtud. Ese artículo, hace muchos años, con otro abogado que trabajamos un caso de un mesero, nos sirvió en ella hace muchos años. Ahorita me quedo con el compromiso, usted también quédese con el compromiso de que vamos a revisar en materia de constitucional, a ver, porque en ese caso nosotros logramos de que las propinas constituyeran salario y nuestra base fue el artículo 1 del 95. No se me va a olvidar ese caso, ¿no? Logramos probar y condenaron al patrono a considerar. Porque ¿qué es lo que pasa, Kevin? Cuando vos nos vamos con Kevin a buscar trabajo. Llegamos, si somos meseros profesionales, de hecho, mejor si somos egresados del INTECAP. Vamos a tener cualidades, vamos a tener, como dice hoy, si se dieron cuenta, dice, para que te elijan dentro de un montón de trabajadores, dentro de un grupo de trabajadores al momento de pedir trabajo, certifícate. Para eso está el INTECAP. Y me parece excelente. Las certificaciones del INTECAP nos dan a nosotros un plus para obtener un trabajo, ¿eh? Pero ya hagamos con Kevin, vamos certificados que somos meseros. ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros, por ejemplo, el empleado, el dueño del restaurante? Les ofrezco el mínimo más las propinas. Entonces, Kevin, vos y yo, ¿cuál va a ser nuestro atractivo? El salario y las propinas, que las propinas muchas veces superan muchísimo que el salario mínimo. Entonces, exacto, Kevin, dime. Entonces, mira el 95, encontrar dentro de todas las palabras que tiene, vas a encontrar algo hermoso, que sí constituye el salario. Interpretémoslo un día. Vamos a ver el salario. Ahí me recordás que de repasarlo ahí. Bueno, vamos a continuar. Protección al salario, convenio sobre las agencias retribuidas de colocación. El convenio 96 de la OIT, ahí está claro, están prohibidas las agencias de colocación. Están prohibidas esas agencias que funcionan como para conseguirnos trabajo. En Guatemala solo lo puede llevar a cabo
el Ministerio de Trabajo. Hoy mismo acabo de leer por ahí de los kioscos que están en una empresa determinada que creo que es de algo express. Y ese es otro problema, ¿oíste, Kevin? Eso lo vamos a hablar en su oportunidad. Porque esas empresas las han tratado de disfrazar de otra manera. Pero aquellas empresas, Kevin, por ejemplo, en Guatemala te quiero decir que yo otro día recuerdo, siendo yo muy joven, Kevin, hace muchos años, me recuerdo que había una empresa en la zona 2, donde vos llegabas y presentabas y decías, bueno, desde mi hoja de vida, y ellos te conseguían trabajo y vos les pagabas un porcentaje. Eso está prohibido, ¿viste? Y ahora tenés de base este convenio de la OIT. Exactamente por el tipo de empresas que me estás hablando, cuando tengas tiempecito, léete este convenio, ¿viste? El convenio que le dimos lectura, que es el 96 sobre agencias distribuidas de colocación, agencias de colocación de personas, de trabajadores. Convenios sobre trabajadores migrantes, ¿verdad? Qué interesante. Convenios sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. Convenios sobre las vacaciones pagadas en la agricultura. Convenios sobre la protección a la maternidad. Convenios sobre el descanso semanal en el comercio y en las oficinas. Convenios sobre los documentos de identidad de la gente del mar. Cómo se identifican los marineros. Que por cierto, también quiero decirles que el INTECAP ahora está certificando para si un día usted quiere ser marino mercante. Lo está certificando. Hoy en las redes sociales circuló eso, pero usted si no ingresa a la página del INTECAP y ahí se va a dar cuenta. Ese es otro tema, Brendita, ese es otro tema. Déjame terminar aquí porque quisiéramos dejarles en que sean unos minutos para que estudien civil para mañana. Bueno, protección a la maternidad, descanso semanal, documentos de identidad. Sobre plantaciones, aquí hay una definición, ustedes, buenísima en este convenio 110. Sobre la edad mínima de los pescadores, sobre el examen médico de los pescadores, sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, sobre la revisión de los artículos finales, sobre la política social, sobre la igualdad en el trato, seguridad social, sobre la protección de la maquinaria, sobre la higiene y comercio de las oficinas, sobre el examen médico menores en el trabajo subterráneo, sobre el peso máximo, sobre la fijación de salarios mínimos, sobre las organizaciones de trabajadores rurales, sobre métodos de ambiente, sobre el medio ambiente de trabajo, la contaminación. Imagínate, este convenio 148 te habla de la contaminación del aire, ruido y vibraciones, pero no está hablando de la contaminación que vaya a afectar a la empresa o a las demás personas, no, te está hablando en materia laboral, sobre la protección de la maquinaria, sobre el peso, sobre el personal de enfermería, sobre la negociación colectiva, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, sobre la readaptación profesional y el empleo, sobre las estadísticas de trabajo, sobre los servicios de salud en el trabajo, sobre el asbesto. ¿Qué es el asbesto? Vamos a ver a alguien que... ¿Qué es el asbesto? ¿Es como moho? Busquémoslo, Ingrid, busquémoslo. ¿Y en qué, por ejemplo, en Guatemala, miremos si techos... De ese material estaban hechos los techos de Duralitalic. Exactamente. Brenda, eso sabes que por años, muchos años, pues ustedes son muy jóvenes, pero su servidor, pues yo, después, fibra de vidrio, que no lo sabía, pero bueno, imagínate, eso está prohibido, el asbesto, el uso del asbesto es prohibido. Y si te metes a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que esta cosa produce son increíbles, ¿no? Son increíbles, pero en Guatemala se sigue usando. Imagínate, cáncer en el pulmón, en laringe. Imagínate qué delicado. Y oíme, por años de años se utilizó. Las casas que daba el instituto, el Bambi, por ejemplo. Oíme, todas eran de asbesto. No se respetó ni siquiera los derechos del guatemalteco. Hay muchas escuelas públicas, imagínate, escuelas públicas. Fíjate que incluso Fonapaz
cuando estuvo construyendo aulas en muchos establecimientos o en muchos lugares, estuvo utilizando de ese techo y todavía a la fecha hay escuelas que tienen techo de ese todo quebrado, pero tienen. Por eso, miren, jóvenes, ahora nos quedan nosotros como estudiantes de Derecho. Vamos a leer el convenio 162 para ver, no lo vamos a leer ahorita por el tiempo, pero lo vamos a tratar de leer, ¿eh? Me está pareciendo interesante el de la pintura y el de asbesto, para que nos demos cuenta que eso está prohibido, está prohibido por un convenio ratificado por Guatemala, no se debería de usar, y menos que si nosotros somos trabajadores y nos quieren que utilicemos el asbesto, y hay una prohibición, El Ministerio de Trabajo no puede permitir que nosotros estemos trabajando o estemos, ¿qué dijera yo no sé si han visto, bueno, voy a terminar, pero le digo, convenio sobre bienestar de la gente del mar. Esto ha avanzado muchísimo, ha habido buena legislación, buena reforma sobre la gente del mar. Medio platicamos, no sé si ya platicamos una vez, que para Guatemala ahora ya el INTECAP te puede certificar, está también creo que la base naval. Bueno, ya en Guatemala, ya la certificación que tiene Guatemala te puede contratar cualquier crucero, cualquier barco mercante, ya la certificación es válida, no tenés que irte a especializar a otro país, ya Guatemala está reconocida por una organización internacional para dar precisamente ese aval. Inclusive está la estadística en el Ministerio de Trabajo, cuántos guatemaltecos hay trabajando en los cruceros, cuántos empleos hay anualmente y cuántos van a generar en los próximos 5 años en este tema. Interesante usted. Convenio sobre la seguridad y salud en la construcción, convenio sobre pueblos indígenas y tribales, el 169, ya lo han leído ustedes, ya lo han visto, y el de trabajo tiempo parcial, el 175, que en Guatemala ya es prácticamente parte de nuestro derecho. Entonces, fíjate que me quedé un poco con la duda del asbesto. ¿Qué era? No, lo miramos mejor en otra oportunidad, por el tiempo. Entonces, jóvenes, el licenciado ahora les va a terminar el tema ahorita hablándoles en relación a estos convenios internacionales. Lo que yo quiero decirles es de que, por favor, de conformidad con la Constitución, de conformidad con la disposición legal, la legislación laboral, estos convenios son leyes guatemaltecas, es derecho positivo vigente guatemalteco en materia laboral. Todos esos convenios que vimos, los fundamentales, los técnicos, los de gobernanza, todo es aplicable en Guatemala. Ahora usted tiene otro grupo de leyes en materia laboral para poder defender los intereses de la clase trabajadora. Eso es interesante, eso es importante, que el día de hoy prácticamente nos están dando 74, 75 leyes nuevas en materia laboral que usted las puede leer. Que no se les olvide que son algunas normas muy antiguas, pero de lo antiguo usted puede reciclar y buscar una norma que sea aplicable en la actualidad. Una norma, por ejemplo, el uso de estas sustancias que son totalmente nocivas. Kevin publicaba ahí, imagínense, cáncer para el pulmón. Y entonces vamos encontrando las causas de muchos cánceres en Guatemala, de pulmón. Porque yo le digo, imagínense, ustedes me dicen que todavía se está utilizando en escuelas públicas, ¿no? Qué delicado, qué delicado. Pero bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar el tiempo al licenciado Alan, para que, no sé si está el licenciado Alan ya en... Sí, maestro, en 3 minutos me estoy conectando, solo estoy viendo el tema de mi internet. El licenciado Alan como que, bueno, se nos casa este año, si Dios quiere. Permítame. Que por cierto, el día que se cansa, libertad sindical tiene sus excepciones para... Sí, no, fíjate, Oscar, que léete es un acuerdo, creo que es gubernativo, sí, es gubernativo, el 386, Oscar, 386. Ahí vas a encontrar exactamente que las Fuerzas Armadas y la policía no pueden sindicalizar, no pueden formar sindicatos.
Ujú. Entonces, vamos a, yo les digo, ahorita a partir del lunes quiero comentarles que vamos a entrar a ver lo que es un trabajador, un contrato de trabajo, la sustitución patronal. Ya vamos a ver figuras más específicas. Hoy vimos generalidades, hoy estamos terminando las generalidades y el lunes ya comenzamos a hablar. Van a ver en doctrina, ustedes en doctrina van a encontrar cualquier clase de trabajadores, incluyendo la legislación guatemalteca. Nos vamos a dar. Por ejemplo, yo siempre les he hecho una pregunta a ustedes. Bueno, si quieren los 2 minutos que el licenciado Alan pidió, nos avisa el licenciado Alan cuando esté listo. Yo les voy a preguntar a ustedes cómo vieron el examen. No le digo cómo lo sintieron porque no es de sentir, ¿va? ¿Cómo vieron el examen? ¿Los tratamos con cariño? ¿Quieren que mejoremos? Listo, maestro. Seguimos con la misma tónica. Fíjate, Andy, qué bárbaro, Andy. Yo me quedé con una duda. Dime. Cuando usted nos preguntó lo del salario, si el salario mínimo era embargable, un salario de 3.500 era embargable, ese no podía ser embargable porque el salario no es de 3.500 aquí en Guatemala, ¿o sí? Martita, la pregunta era donde yo quería que ustedes analizaran. ¿Qué dice la ley? Es inembargable el salario mínimo. Ajá, el mínimo sí. Bueno, oíme pues, el mínimo en el departamento de Guatemala, en todos los departamentos, no llega a 3.500. Así es. O sea, estás entonces arriba del salario mínimo. Entonces, ¿qué norma tenías que aplicar? ¿El 96, inciso A o el inciso E? Creo que Era interpretación, ¿oíste? ok, sí, porque según yo, como recuerdo que nos comentó que lo que se gana adicional del mínimo es lo que se puede embargar hasta un 35%. No, oíme. Si ganas arriba del salario mínimo, te pueden embargar un 35%. Y 3.500 es arriba del salario mínimo. Exacto. La pregunta no era cauciosa, la pregunta era interpretación, ¿oíste? Es como, por ejemplo, ¿sabes cuál otra me sacaron mala? No sé si en la variante usted estaba, donde yo les a ustedes de que Avidán Ortiz, trabajador, tenía una jornada de 3 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué jornada era? Yo le puse diurna, mixta o nocturna. La mayoría me puso mixta. Cuando era interpretación, 4 horas nocturnas, es nocturna. Sí, pues, y nocturna es después de las 6 de la tarde también. Claro. Entonces, otra que puse ahí que don fulano trabajaba de las 24 horas de un día a las 6 de la mañana del siguiente día. ¿Qué jornada era? Y uno me pusieron mixta, ¿no? Cuando vos sabes de que es nocturna, porque esa comienza a las 18 horas, por ejemplo, el día de hoy, para las 6 de la mañana del siguiente día. Ese es el periodo comprendido para la jornada nocturna. Pero las notas están bien, oye, están muy bien. Me parecen excelentes las notas. Quien siempre asiste a clases y no le fue muy bien, quiero que me escriba a mi correo personal mañana, a mi teléfono mañana a las 11 de la mañana. Los que siempre asisten. Yo más o menos los tengo aquí marcados, ¿eh? ¿Estamos? Espérame, Alexis, porque si no, el licenciado Alan se nos va a tardar y ustedes tienen examen mañana. Vamos. Bueno, buenas noches, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles a todos. Solo veo buenas notas en ese examen, ustedes. ¿Qué nivel? Miren, qué nivel. Eso es importante. Sí, eso es importante. Los felicito ahí para quienes llegaron a su buena nota. Ok, tema de hoy. Mañana tienen examen. Es importante que ustedes, pues, logren una mejor nota, ¿sí? Ok, hablemos de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la OIT? ¿Va ustedes? ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? La Organización Internacional del Trabajo es, bueno, empecemos por sus antecedentes, primero que nada. El industrial inglés Roberto Owen fue quien lanzó una idea, vamos a remontarnos a los años 1800, ¿sí? Para iniciar respecto a platicar a los antecedentes. En el Congreso de Santa Alianza en 1818
realiza propuestas iniciales acerca de una legislación internacional que fueron expuestas por el inglés Charles Hindley, el belga Edouard, los franceses Blanqui y Louis René Villarme y el industrial Daniel Legrand. Estos, a partir del año 1844, hicieron una serie de llamamientos y pues ya empiezan a ver la posibilidad de la creación de un órgano intergubernamental, un órgano supraestatal, es decir, que vaya más allá de los estados, que sea compuesto por organismos, por organizaciones, no solo de estados, sino organizaciones también de trabajadores, patronos, entre otros, ¿verdad? ¿Dónde surge, digámoslo así, la Organización Internacional del Trabajo? La Organización Internacional del Trabajo surge en 1919. Esto es importante que lo puedan entender. Ahí yo ya les compartí el material, ahí no se preocupen por andar anotando, toda vez de que si ustedes leen este resumen, pues lo van a comprender de una mejor manera. En 1919, en el Tratado de Versalles, ¿sí? En el Tratado de Versalles, una de las preguntas que siempre pues, realiza el maestro es la sede de la Organización Internacional del Trabajo. La sede de la Organización Internacional del Trabajo es la OIT. ¿Dónde es, señores? La OIT, la cual la encontramos o está constituida en Ginebra, Suiza. ¿En dónde, señores? Ginebra, Suiza. De esa cuenta, acá vamos a encontrar que es un organismo el cual no solo va a proteger los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, porque muchas veces pensamos que es un órgano protector. Por el contrario, lo que va buscando es una equidad, es que el trabajo que se preste sea en condiciones dignas, entre otros aspectos, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo juega un papel importante. Toda vez, al inicio de la clase, ustedes leyeron el artículo 102, literal T, Guatemala es parte de la Organización Internacional del Trabajo. Guatemala ha ratificado todos los convenios que ustedes leyeron al inicio de la cátedra. Guatemala ha ratificado esos convenios, los cuales ingresan al ordenamiento jurídico y constituyen el derecho positivo en Guatemala. Y recuérdense ustedes que atendiendo al artículo 106 constitucional y artículo 17 del Código de Trabajo, una vez beneficia al trabajador, pues pasa a formar parte del ordenamiento jurídico laboral, entre los cuales podemos mencionar 95, 100, 101, 100, 87, 89, dentro de los que trascienden, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo surge, señores? En 1919, con el Tratado de Versalles. ¿Estamos? Márquenlo por ahí, por favor. La naturaleza jurídica, se las marco por acá. Es un organismo digámoslo así, como una copia, es una parte de lo que es la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Como miembro de la Sociedad de las Naciones Unidas. Acá, pues, por ejemplo, estados miembros como por ejemplo Alemania, Austria, que no pertenecían a este órgano, pues acá ya son parte, ¿sí? Y al autorizarse otro estado como Argentina, por ejemplo, que no era parte de esta organización, se había retirado y sin embargo sí se le aceptó dentro de la OIT, ¿sí? Ahí se los marqué para que ustedes lo tomen en cuenta. En 1945 se introdujeron una serie de enmiendas a la Constitución de la OIT. Cabe mencionar que el Estado, lejos de la OIT, no obstante de regular, también, ojo, emite recomendaciones. O sea, los estados que son parte de estos, por medio de la Conferencia Internacional del Trabajo, no solo legisla, sino también van a crear, ¿qué? Recomendaciones. ¿Estamos? Entonces, es un organismo intergubernamental toda vez de que no está compuesto solo por órganos del Estado, ¿sí? ¿Cómo está organizada la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos y los interlocutores sociales pues hacen un foro más apetecible, más interesante, porque obviamente va a ser un estira y encoge, ¿no? Entre que trabajadores quieren mejores derechos y que el patrono pues ahí va a estar
en búsqueda de no pasarse o que no se extralimiten, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la OIT? Los objetivos de la OIT encontramos fomentar los derechos laborales. Esta parte es importante, pero no solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista patronal. Digámoslo así, que OIT juega un papel importante porque trata de ser equitativo, trata de ser igualitario. Amplía las oportunidades de acceder a un empleo decente. OIT lo que busca muchas veces es que el trabajador labore en condiciones decentes, ¿va? Ustedes, que los trabajadores, que el trabajo que desempeñan sea digno, que un salario sea acorde al trabajo que presta, ¿sí? Para nadie es un secreto que a veces, pues, el trabajador está en situaciones precarias, ¿sí? Y devengando un salario muy, muy pobre, ¿verdad? Ahí se da el tema de la explotación laboral y se dan otros puntos los cuales son importantes, y esto va de la mano de la globalización laboral, toda vez de que los mismos estados son violadores de derechos laborales, los cuales traen repercusiones, ¿sí? Traen repercusiones. Mejorar la protección social y fortalecer el diálogo o abordar temas relacionados con el trabajo. Estos son algunos de los objetivos. Claro está que existen otros objetivos, pero entre los que cabe destacar son estos. Actuales directores, actuales no, perdón, quienes han sido directores de la OIT en la historia, ¿sí? Los directores de la OIT en historia van a ver ustedes ahí desde el año de 1920, desde el francés Albert Thomas, ¿sí? Después el británico, y ahí les enlistamos quienes han sido directores de la OIT. Fíjense que en marzo del año 2022 se eligió a un nuevo director, ¿sí? Ahí se los envía al chat de la clase. Fue elegido Gilbert F. Humboldt, fue elegido como 11º director general de la OIT por el Consejo de Administración en la OIT en marzo del 2022. Sin embargo, tomó posesión hasta en octubre pasado, del año pasado también, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, y respecto a quienes han sido los directores de este organismo tan importante en materia laboral. ¿Cuál es la estructura de la OIT? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo está conformado? ¿Cuál es su organización administrativa? Primero vamos a encontrar la Conferencia Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior. Se reúne anualmente en junio en Ginebra, Suiza. Ahí se recuerdan que ahí se encuentra la sede de la OIT. Entonces, acá se va a reunir anualmente. Van a ver ustedes, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, por lo regular es el ministro quien acude a estas reuniones, denominado también este órgano como el Parlamento del Trabajo. Se integra con 4 delegados por cada país miembro, 2 elegidos por el gobierno, los otros 2 propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores respectivamente. La mitad de los integrantes representan a los gobiernos, en tanto que una cuarta parte integra el bloqueo de empleadores. ¿Cuáles son sus funciones? Esto es importante, la sanción de convenios. ¿Por qué? Porque OIT crea convenios y los estados que consideran oportuno, que deben de hacerlo, pero no todos lo ratifican, viene el estado, por ejemplo, Guatemala, y ve que se creó un convenio, Guatemala lo puede ratificar, y al ratificarlo, pues automáticamente ingresa a nuestro ordenamiento jurídico y ya se entiende como derecho vigente positivo. El maestro ahí les explicaba un ejemplo respecto a la igualdad salarial o al artículo 1 del convenio 95, el cual ha sido o se toma como base dentro de nuestro ordenamiento jurídico para establecer o emitir sentencias. O sea, no es nomás a ustedes que Guatemala ratifique. Al ratificarse, Guatemala se está comprometiendo. Y ejemplo de uno de ellos encontramos por ejemplo, el último, la edad mínima, el acuerdo 260-2019, el cual fue creado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Fíjense que el convenio 138 de la OIT, el cual establece la edad mínima
y establece 14, 15, 16 años, entre otras edades. También acá, Guatemala lo ratificó. Y fíjense ustedes que una de las recomendaciones es que cada estado que haya ratificado el presente convenio se obliga a elevar progresivamente la edad. Interesante, ¿no? Porque Guatemala tenía una edad mínima de 14 años. Hoy en día estamos hablando de que la edad ya no son 14 años, son 15 años, pero todo deviene en consecuencia de haber ratificado este convenio. Y puede ser que cuando nosotros pues, nos vayamos de esta tierra, la edad, por ejemplo, haya llegado a 16, 17 años. Eso es lo que se busca, elevar, disminuir la explotación infantil, el trabajo infantil, las peores formas de trabajo infantil, porque también existe un convenio respecto a las peores formas de trabajo infantil. Está el tema del trabajo forzoso también, la abolición de ese trabajo forzoso. Entonces, es interesante, es una forma de legislar. El derecho laboral es muy apasionante, la verdad. Tiene relación con todo, derecho internacional. Por ejemplo, se crean los tribunales de conciliación, lo cual en ninguna, van a ver ustedes, en ninguna rama de nuestra legislación puede haberse integrado un tribunal con personas que no saben de derecho. Y en derecho laboral lo tenemos. Igual aquí, vemos gente que está creando leyes, por ejemplo, representantes de trabajadores y representantes de patronos, que no necesariamente tienen que ser abogados. Entonces, eso nos da a nosotros que el derecho laboral es también objetivo, es lógico. Yo siempre he dicho que a veces una persona que no estudia derecho es más objetiva que un abogado, ¿sí? Ustedes no me dejarán mentir, las señoras madres pues imparten justicia, ¿no? Y a veces dice uno, ¡ala, pero qué injusto! Sí, pero desde el punto de vista de las madres se considera que eso es justo. Entonces, ¿a qué voy? Que a veces esa parte del derecho laboral es interesante porque se ve más allá, se ve temas de equidad, se ve temas de justicia. Entonces, estos órganos están integrados por personas que no necesariamente tienen que conocer de derecho, ¿sí? Entonces, encontramos de las funciones, por ejemplo, la sanción de convenios, recomendaciones, examinar las memorias, eventualmente aprobar recomendaciones. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de OIT. Se reúne 3 veces por año, marzo, junio y noviembre. Se integra por 56 miembros titulares. Dentro de los miembros de mayor importancia están, aquí lo van a integrar países que son mayormente industrializados, entre los que podemos mencionar Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Inglaterra, Rusia, y estos son elegidos por la conferencia cada 3 años. Es decir, los países mayormente industrializados que también ayudan a los países en vías de desarrollo, como por ejemplo Guatemala, es importante ese apoyo. ¿Cuáles son sus funciones? Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina el orden del día de la conferencia, adopta el programa y presupuesto de su presentación a la conferencia y elige al director. La Oficina Internacional del Trabajo, esta es la Secretaría Permanente de la OIT. Su sede operativa y centro de investigación, casa editora, se integra por el director general, quien es elegido por el Consejo de Administración, que es el que les acabo de enviar al chat, con un mandato para 5 años, y a su vez contrata el personal de acuerdo a estrictas normas de concurso. La administración y gestión se halla descentralizada en oficinas regionales de zona y correspondencia en más de 40 países bajo la dirección de un director general. ¿Cuál es la función principal del director? Porque obviamente van a ver ustedes en la Constitución de la OIT que existen múltiples funciones, pero acá yo les hago énfasis en que es el responsable de mantener el comportamiento eficaz, ¿sí?, de la Oficina Internacional del Trabajo y de cualquier otra tarea que pueda ser, ¿qué?, asignada. De esa cuenta, la Oficina Internacional del Trabajo, señores, debe ser observada, debe de estarse al tanto, porque al final Guatemala es parte de
hay trabajadores que también son parte y patronos también. Cuando se trata de estados, pues en su mayoría va el ministro de Trabajo, ¿verdad? En algunos, porque también hay miembros adjuntos. En algunas ocasiones van algunos diputados, por ejemplo, y esas reuniones es importante porque Guatemala va también a dar resultados, o debería de dar resultados respecto a lo que se ha obtenido. En el 2017, por ejemplo, Guatemala creó o celebró o llevó a cabo una hoja de ruta, la cual hacía necesaria la creación de un procedimiento administrativo de faltas, la cual hoy en día se aplica, pero eso fue en virtud de una hoja de ruta, de unos compromisos que Guatemala adquirió con la finalidad de que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pues se pudiera proveerse de recursos económicos, los cuales hoy, a criterio de su servidor, se han visto notablemente en algunas partes o en algunos órganos o dependencias de lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. De esa cuenta, es importante el análisis, estudio y comprensión de lo que es la OIT, toda vez de que el mismo, pues, no obstante que es objeto de examen, va a ser cultura general para todos ustedes el conocer más allá de los convenios, más allá de cómo se integra, más allá de dónde está su sede, más allá de cuándo se integró, cómo se integra, quién es su director. Y estos son datos que ustedes podrán decir, bueno, ¿y esto para qué me pueda servir? En algún momento para sostener su examen, ya sea acá de derecho laboral o para sostener su examen en un examen técnico profesional, que muchas veces pues, es objeto de preguntas. Así que de mi parte es todo. Muchas gracias, maestro, por el espacio. Jamie, creo que tiene una duda por ahí. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Un director general puede ser reelecto? En este caso no hay una prohibición. No hay una prohibición per se. Sin embargo, lo que buscan los países industrializados es una rotación del poder. Entonces, si usted se da cuenta, no hay alguien, ¿verdad? Directamente, o por lo menos durante los últimos años, acá se los pongo a la vista, que haya repetido, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. A la orden, Jamie. Bueno, jóvenes, agradecemos al licenciado Alan su conferencia y pues lo vamos a dejar hasta ahí, en que sea que lleguen unos minutitos para que ustedes puedan estudiar y deseamos el mejor de los éxitos mañana en su examen de Derecho Civil. Y yo creo que en laboral le fue muy bien, así es que un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos el próximo día viernes. Muchas gracias. No se quedan. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, se quedan. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Adiós, Sandra. Feliz noche, licenciado. Gracias, te quedas, Yarmin. Feliz noche. Carolina, adiós. Adiós, Víctor. Feliz noche, que descansen. Gracias, Ingrid. Adiós, te quedas. Adiós, José. Adiós, Jamie. Al 58 65 25 15.
Bueno, ahí